Del párrafo 233 aprendimos que para la previsión del daño o de la lesión al derecho o al bienestar particular de unos en relación a otros por el uso o ejercicio de su propiedad particular, para esto es requerida la intervención de la policía o poder público, no solo para resarcir daños a la propiedad particular, sino para prever futuros daños. Ahora bien, en torno a los límites y alcances de la actividad policial para la previsión de daños o que se logren efectos indeseados o inesperados en torno al ejercicio de la propiedad particular, en torno a estos posibles efectos y las previsiones que se podrían establecer para que no se logren, no hay límite lógico alguno que establecer. De alguna manera, la frontera entre lo sospechoso, lo no sospechoso, lo peligroso, lo no peligroso, no se deja trazar de manera lógica o a priorística. Se podría decir, siguiendo a Hegel, que es el acaso del momento, la situación concreta, la que va a establecer ya las pautas o los límites para la acción policial. En todo momento sigue aquí gobernando la contingencia. De lo que se trata en la acción policial es de poderse anteponer a esta contingencia o poder prever lo más posible los efectos futuros de un uso presente de la propiedad. El parágrafo 234 en la versión de imprenta dice lo siguiente: las relaciones de la existencia exterior caen en la infinitud del entendimiento. Por eso no existe ningún límite en sí entre lo que sería perjudicial o no perjudicial, y también con respecto al delito, entre lo que sería sospechoso o no sospechoso, entre lo que haya que prohibir o vigilar o tenga que ser dispensado de prohibiciones, vigilancia y sospecha, interrogatorio y rendición de cuentas. Son las costumbres, el espíritu de la restante constitución, la situación del caso, el peligro del momento, etcétera, los que proporcionan las determinaciones más precisas. De hecho, en el semestre de 1822-23, en el manuscrito Joto, se emplea la herramienta lógica del progreso al mal infinito, precisamente en torno a la idea de que no es posible trazar a priori de antemano con un determinado código estable de procedimientos o de regulaciones de tal o cual índole. No se puede, de nuevo, trazar de una manera lógica la frontera entre lo que va a ser sujeto de revisión policial intensiva o aquello que se va a dejar al arbitrio de los propios individuos, de los propios usuarios de propiedad. Entonces, no es a priori, no es de manera lógica como se pueden trazar las determinaciones, los contenidos de acción para la tarea policial, sino que en todo momento es la situación concreta la que va a dar las pautas, los contenidos precisos de determinación para la acción policial. En concreto, en este semestre, en el siguiente de 1824 a 25 se habla de la situación de guerra como una en la cual de nuevo estas fronteras entre lo sospechoso, no sospechoso, lo peligroso, lo no peligroso, pues se alteran en relación a otro tipo de situación social. En relación a la situación de guerra, por ejemplo, pone Heber la necesaria revisión acá en este caso especial y contingente de los pasaportes o de las fronteras. En el semestre de 1821-22 me parece interesante apunte específico sobre, en este caso, la actividad policial, tal vez en concreto en el caso, ahora sí, de gendarmes uniformados y armados en la vía pública. Con respecto a la posible, digamos, definición de lo sospechoso, aquí el manuscrito dice lo siguiente: solamente opinión interior, de acuerdo a una inducción imperfecta. Entonces, en torno a los agentes policiales, gendarmes armados, uniformados en la vía pública, que juzgan que es sospechoso o no sospechoso, queda esta decisión, pues básicamente el entendimiento, al carácter, incluso aquí Hegel dice la arbitrariedad de los funcionarios, en este caso
de los policías o de los gendarmes, a efectos de otro posible motivo de orientación, en este caso para la actividad policial. En el semestre de 1817-18, en el manuscrito Bannemann, se menciona el principio de la liberalidad, precisamente como para contrastar o equilibrar en torno a excesivas intromisiones de parte de la policía, de los gendarmes, en la vida privada, en la vida pública, individuos. De hecho, en el semestre de 1819-20 se menciona el ejemplo histórico concreto de los censores romanos como marcando demasiada intromisión en la vida privada, digamos, en la vida familiar de los romanos, incluso ahí cuando dentro de la propia vida romana, dice Hegel, pues había un montón de servidumbre ilegítima, pero igual, ahí la excesiva intromisión de los censores, pues se puede decir, acaba siendo igualmente un agravio al derecho. En el semestre de 1824-25, me parece una idea bien interesante, en torno precisamente a aspectos particulares, digamos, contingencias de la vida cotidiana, pues que son materias, en este caso, de previsión policial, pero a veces igual puede haber un exceso de aprehensión, por ejemplo, en torno a la peligrosidad o toxicidad de tal o cual sustancia. Aquí en concreto se refiere Hegel al caso del glaseado con plomo, que en este caso, efectos de peligro a la salud, pues no resulta siendo tan peligroso como se podía pensar en un inicio. Entonces, bueno, en torno a estos procesos, fenómenos, digamos, de peligrosidad de tal o cual sustancia o práctica, en este semestre, el manuscrito Grisheim dice lo siguiente: la erudición demuestra que esto o aquello es sumamente dañino. La policía interfiere con sus medidas de buena fe y finalmente después se descubre que la erudición ha sido aprehensiva. Aquí podría agregar de mi parte que Hegel, al igual que Marx y Nietzsche, es un gran crítico de la hipocondría alemana, de la cultura alemana, por cierto, en general. Se puede decir con Hegel que la salud individual o pública no es patrimonio exclusivo de un gremio de médicos, o una cuestión que se debe atender pues solamente, qué sé yo, a partir de un mercado de fármacos, salud individual o pública, en la concepción sistemática, dialéctica de Hegel, se puede decir es algo que atañe a la totalidad social, no solamente a un gremio o mercado. Además queda sobre la mesa el tema de la libertad individual, de la libertad, se puede decir, cognitiva. Hegel es un gran entusiasta, como conocemos, del vino, y en el curso de 1819-20 llega a defender precisamente el uso del café como una necesidad cotidiana frente a las reservas que pueden tener médicos o banqueros, literalmente. Una ironía política bien interesante que establece Hegel también en este semestre tiene que ver con los excesivos impuestos que se cobran en Inglaterra, que entre otras cosas pues pagan los servicios públicos de los ingleses, pero también la política de pobres a partir del impuesto de pobres, que como lo vamos a ver más adelante, acaba concluyendo Hegel que tener ese impuesto de pobres, ese tipo de política de pobres en Inglaterra no ha resultado en la disminución del número de pobres. Incluso ahí se podría decir que puede ir aumentando. La pobreza, conforme aumenta la producción de riqueza, aunque haya ahí este tipo de apuesta por auxiliar a los pobres con un impuesto como para marcar algún tipo de redistribución de la riqueza. Una última idea que me gustaría comentar. Bueno, antes de pasar al otro punto, complemento lo que estaba marcando con respecto a la política de pobres en Inglaterra, que justo para pagar esta política pública se deben cobrar impuestos, a veces hasta las ventanas, los caballos
los perros, dice Hegel, a partir de la política pública inglesa. Entonces, bueno, eso también puede marcar toda la intromisión que se quiera a la vida privada, al domicilio de los individuos. En todo momento Hegel tiene reservas en torno a esa excesiva intromisión. Se puede elaborar a partir de estas fuentes, precisamente una crítica de Hegel a excesivos procesos de burocratización, incluso a una enajenación del estamento burocrático en relación al resto de los estamentos de la sociedad civil. Bueno, ahora sí, un último punto que quisiera marcar en torno a este parágrafo es una crítica que establece Hegel al concepto, al modelo de Estado de Fichte. Esto se encuentra de manera clara e intensiva en el semestre de 1817-18 y en el semestre de 1819-20. Ahí la alusión a Fichte es explícita. De hecho, llega a comparar Hegel al estado de Fichte con una galera, entre otras cosas, por el requerimiento de Fichte de que los ciudadanos en este estado porten en todo momento un carnet de identidad, incluso un carnet con un retrato, por el hecho de que se pueda considerar acá, de acuerdo a Fichte, ¿no? Que la aportación de este carnet de identidad en la revisión solicitada por policías, por gendarmes uniformados y armados en la vía pública, que esto podría resultar en el efecto deseable de la disminución de los delitos. En relación a este caso, considera Hegel, interesantemente a la fecha, ¿no?, que la mera apuesta por prevenir, eliminar delitos no es suficiente como para autorizar cualquier tipo de intromisión de la policía, de los gendarmes, digamos, del aparato de Estado en general, en la vida privada, en la vida familiar de los individuos. En relación entonces a esta pretensión de Fichte de regular, limitar tanto la esfera privada de los individuos para lograr, entre otras cosas, ¿no?, en este caso, que no surjan o que disminuyan los delitos. Aquí dice Hegel, en este caso, a partir de la consignación que se encuentra en el semestre de 1819-20. Dicen así en Fichte: su estado parece una gran galera. En su estado debe cada uno siempre llevar un pasaporte consigo, con un retrato. La policía debe saber todo lo que hace cada ciudadano a cada hora. Suena tristemente contemporáneo. En todo momento igual se puede marcar a partir de Hegel un necesario equilibrio entre regulación, vigilancia policial, pero también en la salvaguarda de la esfera privada del derecho y del bienestar de los individuos. Un último apunte, de hecho, en este caso, a partir del semestre 1817-18, en relación, otra vez, a la política pública inglesa y precisamente el tipo de relaciones que se pueden dar entre la policía, los gendarmes, el poder público y los individuos en la vida económica de la sociedad civil. En este semestre, en el manuscrito Banneman, recupera Hegel el hecho de que en Inglaterra, justo en la vigilancia, en la prevención de delitos, se acaban produciendo de manera artificial delitos y delincuentes. Esto es igualmente, tristemente, contemporáneo, la producción de delincuentes a partir de la propia actividad de la policía o de los gendarmes uniformados y armados. De hecho, da Hegel igual en este semestre otra precisión mayor, una que me parece de hecho interesante en un sentido de crítica colonial. Dice Hegel, a los irlandeses, precisamente la policía inglesa les siembra monedas falsas sin que los pobres, los mendigos irlandeses lo sepan o se den cuenta. Con esto, los policías, los gendarmes ingleses arrestan a los pobres irlandeses. Entonces, bueno, se pueden dar ahí excesos ilegítimos en torno a la actividad policial. Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, de este semestre 1817
18, resalto de nuevo un apunte ahí breve pero interesante que da Hegel en torno a la relación entre policía, poder público, gendarmes y ciudadanía, apostar por una relación o apostar por el principio de la liberalidad, no por el principio de la intervención o vigilancia total en esfera privada, en esfera incluso pública, lo cual, de nuevo, de acuerdo a Hegel, podría ser síntoma de un Estado galera o de un Estado policial, un mero Estado de penuria o de emergencia. En la concepción sobre el derecho y el Estado de Hegel, ese tipo de Estado no despliega, no desarrolla suficiente libertad.